Mis hermanos, estamos en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos en la enseñanza número 39. Ya llevamos 39 enseñanzas en torno al Evangelio de Juan. Estamos posicionados en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, un capítulo que se centra en la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro. Esta enseñanza del capítulo 11 del Evangelio de Juan la hemos iniciado ya hace días atrás. Estaba viendo la fecha de la primera enseñanza y no sé si estoy mal, tengo muchas dudas, pero dice que la primera enseñanza del Evangelio del capítulo 11 del Evangelio de Juan fue el 9 de noviembre. No sé por qué hay tanta diferencia de un mes. De la primera enseñanza tal vez sí. Quiere decir que llevamos bastante tiempo, pues hemos tenido, esta es la tercera enseñanza, pero en tiempo cronológico ha pasado bastante desde que empezamos a enseñar, a hablar del capítulo 11. En las Escrituras se nos habla que Lázaro estuvo en el sepulcro durante 4 días, pero nosotros ya lo tenemos allí hace tiempito, hace como 20 o 25 días, así que ya es hora de que Lázaro resucite. Y hoy vamos a estudiar el pasaje de la resurrección en sí de Lázaro. Pero antes de entrar a estudiar en sí la resurrección de Lázaro, hay algo que yo siempre he hecho desde que iniciamos hace 39 enseñanzas, más de un año, 2 años ya llevamos en torno al estudio del Evangelio de Juan. Y es el propósito por el cual escribe el Evangelio Juan, el propósito. Y lo hemos repetido y es importante que lo haga. Juan capítulo 20, versículo 30 al 31, nos enseña el propósito por el cual Juan escribe el Evangelio, porque allí se va a mostrar algo que resalta mucho dentro del desarrollo del Evangelio de Juan, y son las señales, esas obras maravillosas que Juan narra que el Señor Jesucristo realizó. Juan dice en Juan 20, versículo 30 al 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Es decir, aquí nos va a decir Juan que el Señor Jesucristo hizo muchos otros milagros, muchas otras obras maravillosas que Él no ha dejado registrado en el Evangelio. Dice, sigue diciendo, las cuales no están escritas en este libro, pero Él tiene un propósito con las que ha dejado escritas. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahora lo llamativo en torno a las señales que escoge Juan es que son 7 de las muchas que el Señor Jesucristo realizó durante su ministerio terrenal. El apóstol Juan escoge solo 7 señales, 7 obras maravillosas que el Señor Jesucristo realizó durante su ministerio terrenal. Ahora, cuando nosotros estudiamos esas 7 señales, y estamos llegando hoy a la 7ª de ella, a la última que Juan coloca en su evangelio para mostrar quién era la persona del Señor Jesucristo, vemos que cada una de esas señales va en incremento en torno a ese propósito. Es decir, que el propósito que tienen las señales de mostrar quién era plenamente el Señor Jesucristo, cada una de esas señales va en incremento conforme a ese propósito. La primera señal que Juan nos enseña en su evangelio en torno al Señor Jesucristo es convertir el agua en vino. Convertir el agua en vino. Cada una de estas señales que voy a nombrar ya las estudiamos a profundidad, pero quiero nombrarlas solamente para llegar a la 7ª. La primera señal fue convertir el agua en vino. Ahora, esta señal, en comparación a las que siguen después de ella, es una señal muy pequeña en comparación a lo que va a venir después. Pero Juan, desde esa primera señal, narra el porqué también en el desarrollo de las señales. Él dice, después de que ha narrado la conversión del agua en vino, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y esa palabra va a ser muy importante en esta mañana. Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Con la primera señal que aún Juan narra de convertir el agua en vino, aún ya el propósito principal es mostrado, y esa palabra manifestó su gloria es muy importante. Ahora, detrás de cada una de las señales nosotros podemos hallar
un propósito espiritual también. Además de mostrar que el Señor era quien era, el Dios Todopoderoso, también hay una enseñanza que nosotros podemos sacar de cada una de las señales. Por ejemplo, en torno a que el Señor convierte el agua en vino, era mostrar que el Señor era superior a cualquier requerimiento religioso impuesto por los hombres, que había llevado de una u otra manera a una esclavitud a los hombres. Pero no me voy a detener, casi siempre digo que no me voy a detener, pero empiezo a ir más allá de lo que debo centrarme. La segunda señal que Juan narra es la curación del hijo de un funcionario del rey. La curación del hijo de un funcionario del rey. Ahora, él desde la distancia sana al hijo del funcionario del rey, mostrando que tiene poder sobre la enfermedad, pero también mostrando que la misericordia en torno al Señor iba más allá del pueblo judío, sino también sobre los gentiles. La tercera señal es la curación de un hombre paralítico que llevaba 38 años postrado en una esterilla, 38 años. Y en esa señal enfatizamos que el Señor se coloca como el Señor del día de reposo, porque todo eso trae un conflicto en torno a que fue realizado en el día de reposo. El Señor es superior al día de reposo. La cuarta señal es maravillosa, es la alimentación de más de 20,000 personas por parte del Señor, mostrando que Él era el verdadero pan de vida que descendió del cielo, el verdadero pan que da vida a las personas, el verdadero pan que descendió del cielo. El quinto fue caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas en medio de una noche, de una madrugada, cuando sus discípulos habían partido ya en las barcas hacia el otro lado del mar de Galilea. El Señor viene caminando sobre las aguas, mostrando que Él es superior, que Él es el creador, que los elementos están sometidos a Él, que están sometidos a Él. El sexto milagro fue la restauración de la vista a un ciego de nacimiento. Y ese fue un milagro tremendo, porque nunca se había escuchado hablar que algo así había acontecido. Y eso nos enseñó que el Señor tiene la capacidad de sacar de las tinieblas espirituales a los hombres, porque al final eso es lo que sucede. Este hombre termina adorando al Señor Jesucristo. Estas 6 señales anteriores quedan en un muy segundo plano cuando llegamos a la última señal que Juan narra, que Juan escoge dentro de las muchas señales que el Señor realiza, y es la resurrección de Lázaro. Ese podemos decir que es la señal culminante en torno al ministerio del Señor Jesucristo. Esta señal de la resurrección de Lázaro se da solo una semana antes de que el Señor Jesucristo enfrente su pasión. Esta señal se da solo una semana antes que el Señor Jesucristo enfrente su pasión. Así que, de una manera u otra, se convierte en algo que está relacionado con la resurrección del Señor. Y nosotros podemos ver la importancia que Juan le da a esta séptima señal en eso, en que la coloca solo, o la narra solo, un poco tiempo antes de la semana de pasión que enfrentará el Señor Jesucristo. También vemos la importancia en la longitud de la narración. Son aproximadamente 45 versículos donde Juan detalla el evento, y tenemos 11 versículos más donde vemos el resultado que trajo este evento, las consecuencias que trajeron, que básicamente es que decidieron matar, ahí sí, al Señor Jesucristo. Pero por último, y tal vez el punto más importante, es el significado que tiene la resurrección de Lázaro. Y es que Jesucristo es el Señor de la vida, es el Señor de la vida, que da vida a los muertos, el único camino al Padre. Y quiero que vayan teniendo en sus mentes lo que significa la muerte. La muerte física es la expresión externa de la muerte espiritual. La muerte física es la expresión externa de la muerte espiritual, de estar destituidos de la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo tiene el poder de dar vida en los dos sentidos, de dar vida. En estas dos últimas enseñanzas que hemos tenido, hemos dado un preámbulo de
este evento maravilloso. En la primera vimos cómo la noticia le llega al Señor Jesucristo. Él la escucha y enfatizamos en esa enseñanza que aún en medio de la tribulación, aún en medio de la tribulación de los suyos, la gloria de Dios es el objetivo principal de cada circunstancia que pueda llegar a vivir cualquiera de los suyos. La semana pasada hicimos énfasis en torno a la llegada del Señor Jesucristo a Betania, al lugar donde se encontraba esta familia de luto, y vimos cómo el Señor trata con la fe, con la confianza de cada una de estas dos hermanas, Marta y María, y vemos cómo ellas crecen en torno a su confianza en el Señor Jesucristo. Pasan de una confianza en lo que Jesús puede hacer a una confianza en lo que Jesús es. Y esa confianza en lo que Jesús es lo que nosotros llamamos la fe salvadora. Porque nadie es salvo porque crea que Jesucristo puede hacer algo, sino que las personas son salvas creyendo en torno a quién es la persona del Señor Jesucristo. Y vimos la semana pasada que estas hermanas, o principalmente Marta, pasa de este tipo de fe a ese tipo de conocimiento, de confianza en torno a la persona del Señor Jesucristo. Desligo un poco a María, porque enfatizamos también que María siempre ha estado a los pies del Señor, y que de una manera u otra había estado mejor preparada que Marta para enfrentar ese momento que ahora vivía de luto, Pero hoy, por fin, vamos a ver la resurrección de Lázaro, y vamos a ver algo maravilloso, y es la expresión de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver la expresión de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Acompáñame un momento a Juan capítulo 1, versículo 14. Porque Juan, en el prólogo que hace de su evangelio, que también estudiamos al inicio de estas ya 39 enseñanzas, dice acerca de del verbo encarnado, dice lo siguiente. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si algo nos va a mostrar la resurrección de Lázaro, es eso precisamente, la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Porque Jesús va a levantar a un ser que está muerto, que es la expresión externa de la condenación que trae el pecado, lo va a levantar a vida. Es el poder cósmico más grande que se pueda encontrar. Es la consecuencia del pecado en la vida de las personas, de la humanidad. El Señor Jesucristo saca a esa persona de ese estado, y eso es algo maravilloso, algo que tiene mucha profundidad. Quedamos la semana pasada en que el Señor Jesucristo está a las puertas de Betania. No ha entrado en sí a la aldea, está a las puertas de la ciudad de Betania, de la aldea de Betania. Ya ha venido Marta, el Señor ha trabajado con ella. Ha venido María, y quedamos allí, está aferrada a los pies del Señor, llorando por la pérdida de su hermano, Vimos que el Señor ha trabajado con Marta, y Marta ha hecho una expresión tremenda en torno a la persona del Señor Jesucristo. El versículo 27 que estudiamos la semana pasada dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Una expresión de las más profundas que nosotros podemos encontrar en todos los 4 evangelios. Esa expresión de Marta en torno a la persona del Señor Jesucristo es de las más completas, y estudiamos eso la semana pasada, en torno a la persona del Señor Jesucristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías esperado, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, tú eres aquel que había de venir, tú eres aquel que estamos esperando desde la promesa de Génesis 3:15. La simiente, aquel que nacería de la simiente de la mujer. Una expresión muy completa, maravillosa, que Marta expresa en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y también vimos a María
como siempre encontramos a María adorando al Señor, a los pies del Señor. Y hoy vamos a ver un contraste que se da en toda esta narración que vamos a ver esta mañana. El Señor Jesucristo y la muerte. Y es un contraste, porque es el contraste entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Leamos versículo 33 al versículo 35. Jesús entonces, al verla llorando, a María, que estaba a sus pies, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis al cuerpo de Lázaro? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró, Jesús lloró. La escena que se grafica aquí es terrible. La escena que se grafica aquí es caótica. Es caótica. La palabra que Juan utiliza para hablarnos acerca del llanto de María y de los discípulos y de los judíos que estaban con ella, la palabra que Juan utiliza es la palabra de un llanto a gritos. Es un lamento a gritos. Es una lamentación a gritos. Imagínate ese momento. En esa época, en esa costumbre, y aún hoy en día dentro de las costumbres que uno ve orientales, vemos, y en esa época era así, vemos que para mostrar el amor que se tenía al ser que había partido, tenían como costumbre hacer un gran escándalo de lamentación. Eso era lo que tenían por costumbre, hacer un gran escándalo de lamentación. Por eso vimos la semana pasada que aún las familias más pobres estaban obligadas, cuando moría un ser amado, a contratar por lo menos a una plañidera, es decir, una llorona profesional, y a 2 flautistas. Las familias más pobres estaban obligadas a contratar a estas personas cuando un ser amado moría. Estaban obligados mínimo a contratar a 2 flautistas y a una llorona profesional. Ahora, la familia de Marta, María y Lázaro no eran pobres. O sea que, de seguro, ¿y cómo sabemos que no eran pobres, pastor? Por circunstancias que vamos a ver. Primero, dónde fue enterrado Lázaro, y segundo, lo que va a pasar en el capítulo 12 con María. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora, y también porque muchos judíos vinieron ahí a consolarlos con un gran interés que tenían ellos. Ellos seguramente no tendrían a 1 o 2 flautistas, sino que tenían muchos flautistas y tendrían muchas lloronas profesionales haciendo gran lamentación por la muerte de Lázaro. Quiero que te metas en ese momento. Quiero que te metas en esa escena de lamentación, de grito, del dolor. Y quiero que pongas en medio de eso al Señor Jesucristo. Era una escena atroz. Era una expresión de lo que es el infierno. Es una expresión terrenal de lo que es el infierno. Gritos, llantos, lamentaciones, confusión, oscuridad, caos. Era una expresión gráfica de lo que es el infierno. La Reina Valera traduce que el Señor Jesucristo se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora, cuando nosotros leemos eso de Reina Valera, nosotros podemos decir: esto es una imagen de dolor y tristeza por parte de Jesús, y podemos y somos inclinados muchas veces a pensar que está muy unido al dolor y la tristeza que la familia de Lázaro estaba expresando. Casi siempre tendemos nosotros a, cuando Reina Valera nos traduce de esa manera, tendemos a vincular a Jesús con ese mismo tipo de dolor y tristeza que estaba expresando María y Lázaro. Esa es María y Marta. Esa es la forma común de nosotros pensar. Pero podemos confundirlo, mis hermanos, porque sin duda Jesús se identifica con el dolor de esa familia, pero su estremecimiento iba más allá del dolor que estas mujeres experimentaban ahora. ¿Por qué? Solo pocos minutos después el Señor iba a levantar a Lázaro de entre los muertos.
Así que pensar que Él se está identificando con el dolor y la tristeza de Marta y María y la representación de todo el ambiente que ve allí, estamos errando cuando tratamos de vincular esa expresión de Reina Valera a lo que estaba sucediendo en el ser del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando Juan expresa lo que sucedía allí, utiliza un verbo que no es utilizable comúnmente en un hombre. Utiliza el verbo embrimaomai, que significa literalmente el resoplido de un caballo. Resoplar como un caballo. Y cuando esto se relaciona con un hombre, no se está expresando dolor o tristeza, sino que se está expresando ira e indignación. Así que cuando tú leas, como dice Reina Valera, que se estremeció el espíritu y se conmovió, no lo relaciones con una tristeza como la que Marta y María estaban sintiendo. Él iba a levantar a Lázaro pocos minutos después de su muerte. Lo que está expresando es una ira intensa que estaba sintiendo el Señor Jesucristo por todo lo que allí estaba aconteciendo. ¿Qué? Que lo que allí estaba aconteciendo era una muestra literal de las consecuencias del pecado. Lo que allí estaba aconteciendo, ese ambiente caótico, es una muestra literal de las consecuencias del pecado. Es una imagen del infierno mismo. Y él siente algo, como un autor lo expresa, un dolor cósmico, un dolor terrible, porque él sabe que muchos de los que están allí llorando no creerán en él y se irán a una eternidad que refleja lo que se está viviendo allí. Todo ese dolor, todas esas expresiones de confusión, todo ese llanto y lamento temporal, muchas veces como una pantomima por parte de las plañideras, era una representación de lo que es el infierno, de lo que es una eternidad de aquellos que no confían en Cristo. Y el Señor expresaba ira, como cuando un caballo resopla. Era una ira que se salía de su ser. Era una ira incontenible al ver las circunstancias que allí se estaban viviendo. El versículo 34 dice: y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve, ven y ve. Ahora, esto que dice el apóstol Juan de lo que estaba sucediendo en el interior de la persona del Señor Jesucristo, era algo que las personas no identificaban bien qué era lo que estaba expresando él. Así que hazte esta pregunta: ¿qué crees que pensaban las personas cuando veían que el Señor Jesucristo estaba conmovido? Y como leemos más adelante, es que lloró. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees que estaban pensando las personas? Pues que estaba llorando por la pérdida de su amigo. Y cuando preguntan ¿dónde le colocaste? Y él pone camino a ir, ¿dónde lo colocó? ¿Qué piensas que pensaban las personas que iban con él? ¿Para qué va Jesús al sepulcro? Muchos pensarían, va a llorar por su amigo, va a llorar por su amigo. El versículo 35 dice, Jesús lloró. Y muchas personas se quedan con un falso punto de decir, es el versículo más corto de la Biblia. No es el versículo más corto de la Biblia, pero muchos se quedan con ese punto de, es el versículo más corto de la Biblia. Eso depende del idioma que lo traduzcas y la versión que utilices. Y la Biblia no fue escrita con capítulos ni versículos. Si tomamos Reina Valera, el versículo más corto de la Biblia es Deuteronomio 5:17, que solo tiene 9 letras. Así que ese no es el punto importante aquí. El punto importante aquí es lo que Juan coloca en torno a Jesús lloró, porque él va a hacer un contraste entre el lloro de Marta, María, las plañideras y los otros judíos, a la palabra que utiliza aquí de Jesús lloró. Y la palabra que Juan utiliza aquí es que Jesús llora en silencio, contrastándolo con el grito y el lamento que tiene la otra palabra que Juan utiliza para hablar del llanto de María, Marta y los demás
judíos que estaban con ella. El Señor llora en silencio. ¿Tú sabes qué es llorar en silencio? Que salgan las lágrimas, pero que te contengas de no expresar un lamento. Eso sigue relacionado con rabia, con indignación. Mis hermanos, la escena que se vivía allí era algo terrible para aquel que es la vida. Pero lo más horrible en torno a eso que está expresando el Señor Jesucristo es cómo lo toman sus enemigos. ¿Te acuerdas que dijimos que muchos de los judíos, eso lo dice la Escritura, estaban allí, habían venido a consolar a Marta y a María con el interés que nosotros podemos decir que tenían? Cuando Juan en su evangelio utiliza la palabra judíos, no se está expresando a la nacionalidad étnica, sino que cuando utiliza la palabra judíos se está expresando a aquellos que son contrarios a Jesús. Esa es la utilización de Juan de la palabra judíos. Lee por favor el versículo 36 y 37 para que mires cómo estos hombres tomaron eso que estaba aconteciendo en la persona del Señor Jesucristo. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Hermanos, esto es una expresión sarcástica. Se estaban gozando de lo que estaba pasando. Se estaban gozando de ver a Jesús conmovido y estaban malentendiendo su conmoción. Ellos veían que Jesús estaba conmovido, que salían lágrimas de sus ojos, pero malentendían su conmoción. Se regocijaban tal vez pensando lo siguiente: este que ha hecho tantas señales y tantos milagros, que abrió la vista a un ciego de nacimiento, no pudo sanar a su amigo amado. No pudo sanar a su amigo amado. Y ahora se regocijaban que iba camino al sepulcro y pensaban: nada puede hacer. Ese cuerpo está podrido. Hablábamos la semana pasada que después de 4 días el cuerpo ya está en un estado de descomposición en esas tierras, cuando no se hacía nada para evitar la descomposición del cuerpo. Y hablábamos que en esos 4 días, en una tierra caliente y metido en una roca, el cuerpo se descomponía tan rápido que ya fluidos verdes surgían de él y el olor era terrible. Así que tal vez se regocijaban diciendo: y nada puede hacer. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, dice Juan, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Los sepulcros eran colocados a las afueras de las aldeas por las disposiciones religiosas que ellos tenían de no contactos con muertos. Si alguien tenía un contacto con un muerto, era impuro durante un cierto tiempo, una semana o más. Así que los sepulcros eran colocados a las afueras de las aldeas para evitar esto. Y Juan nos dice que él se conmueve otra vez, lo que nos da una muestra de que en medio del camino el Señor Jesucristo tuvo que haberse calmado. Pero dice que cuando llegó al sepulcro otra vez se conmueve. ¿Por qué? Muchos exégetas dicen, porque sabía la especulación burlesca de sus enemigos. Pero yo quiero quedarme con este punto que es aún más fuerte. Jesús frente a un sepulcro es un contraste de imagen. Jesús frente a un sepulcro es un contraste de imagen. Él es la vida. Y allí, metido en esa roca, estaba sepultado alguien que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. No sé si me haga entender de la imagen contrastante. Dios hecho carne, el Dios encarnado, se encuentra frente a un hombre en estado de descomposición, alguien que fue creado para ser imagen y semejanza de Dios. Esto es absurdo, esto es terrible, esto es atroz, esto es una imagen bestial. Y Juan vuelve y utiliza la palabra
como un resoplido de caballo dentro de su ser, como un resoplido de caballo. Era lo que salía del ser del Señor. Juan también nos dice que Lázaro había sido enterrado en una cueva, muestra de la posición social económica que tenía esta familia. Las personas que eran encerrados en cuevas eran porque eran gente de dinero. ¿Te acuerdas dónde es enterrado el Señor Jesucristo? Es enterrado en una cueva. ¿Por qué? Porque un hombre, José de Arimatea, y lo estudiaremos, que era rico, da su sepulcro, el lugar que él tenía para que el Señor Jesucristo fuera enterrado, para que se cumpliera. Y solo a manera de afianzar que la muestra de un sepulcro en una cueva era una muestra de posición social, para que se cumpliera lo que dijo Isaías en su profecía en torno al sepulcro del Señor Jesucristo. Te lo nombro, no tienes que ir hasta allá. Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Mas con los ricos fue, y así fue con el Señor en torno al sepulcro de José de Arimatea. Y aquí nos muestra que Lázaro también, esa familia, era una posición de alta posición económica. La piedra que se colocaba en los sepulcros cumplía dos funciones: evitar que el olor nauseabundo saliera fácilmente. Pero yo creo que cuando uno está cerca a un muerto, así se le pongan muchas piedras, algo sale. Y segundo era que los animales carroñosos como los perros no vinieran a hacer de las suyas con el cuerpo. Versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y quiero parar un momento allí, porque este milagro, también como hemos visto en los otros milagros o señales, tienen algo que va más allá de mostrar la gloria del Señor, sino que tienen una enseñanza espiritual en torno a levantar a un muerto, en este caso hablando no solo de su estado corporal, sino de su estado espiritual, en el cual nacen todos los seres humanos. El hombre nada puede hacer. El hombre no puede levantarse a sí mismo de su estado de muerto. El hombre muerto depende de la obra y de la acción de Dios. Nosotros no podemos hacer nada en torno a levantar a un muerto espiritual, excepto quitar la piedra. Y esto es una analogía. No me gusta hacer muchas metáforas, pero en este caso vale la pena. Esto es una analogía de lo que nosotros sí podemos hacer en torno a un muerto espiritual. Y quitar la piedra es enseñar, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo único que tú puedes hacer. El que lo levantará será la obra del Espíritu Santo en su ser, pero tú sí puedes hacer algo. Y el Señor Jesucristo aquí no quita a él mismo la piedra, sino que le dice a unos hombres: quitad la piedra. Y terminando esa analogía, prosigo. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya, porque es de 4 días. ¿Para qué Jesús va a quitar la piedra?, pensaría Marta. ¿Para qué Jesús va a quitar la piedra? ¿Le va a sumar a este dolor tan profundo una indignación, una vergüenza de lo que va a surgir en el momento que quiten la piedra? Pensaría Marta. Esto no es racional en Jesús. ¿Cómo vas a pedir que deje? Acuérdense que Marta era la que tomaba la vocería siempre. ¿Cómo vas a permitir que deje que quiten la piedra del sepulcro de mi hermano si ya está en estado de descomposición? Marta se horroriza de lo que está a punto de pasar, según ella piensa. Quitar la piedra era permitir que lo nauseabundo surgiera. Esta orden del Señor fue asombrosa para ellos y también arriesgada, pero lo que estaba a acontecer iba más allá de lo que ellos podían percibir. Ella había acabado de dar una expresión maravillosa en torno a la persona del Señor Jesucristo, pero Marta necesitaba dar un paso más en torno a qué es tener fe en Dios. Versículo 40, Jesús le dijo, y este versículo es la gran riqueza de esta mañana. Versículo 40, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras del Señor son un reto para la fe de Marta. Mis hermanos, la fe crece al ser probada. Y esta era una prueba para la fe de Marta. Marta ya había pasado de esta fe, de la fe de creer que Jesús tenía poder para hacer algo. Ella ya lo había pasado. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa era la fe que ella tenía en torno a Jesús. Pasa una fe en torno a la persona del Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Pero tiene que pasar a otro nivel esa fe. ¿A cuál nivel? Marta debía empezar a confiar en lo que Dios hace. Marta debía empezar a confiar en lo que Dios hace y dejar las consecuencias en sus manos. Alguien, muchos teólogos, incluido Richard Ramsey, describe la fe así: la fe es confiar en Dios, hacer su voluntad y dejar las consecuencias en sus manos. Y ese punto a Marta le hacía falta. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces nuestra fe es retada de la misma manera. Hay cosas que decimos, no, esto va en contra, las consecuencias que se van a venir son muy grandes. Pero confiar en el Señor es llegar a ese nivel. Así como Abraham llegó a ese nivel. Ve, levántate y sacrifica a tu hijo, a tu único, a quien amas. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana, cogió a Isaac y fue camino de 3 días a sacrificar a Isaac. Eso es fe, eso es confianza. Y Marta tenía que llegar a esa fe. Quitar esa piedra no era fácil para esa familia, pero el Señor Jesucristo le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El gran problema, mis hermanos, en torno a nuestra fe y la fe que tenía Marta, es que muchas veces quitamos la mirada de Cristo y la colocamos en las circunstancias. La mejor ilustración de esto es lo que sucedió con Pedro. Cuando el Señor le dice, baja, camina hacia mí, Pedro baja en torno a las aguas, camina, pero cuando ve la tormenta empieza a hundirse porque quitó la mirada del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mis hermanos, nosotros como creyentes, cuando venga la duda, nosotros tenemos que volver a colocar nuestra mirada en el Señor. Así como el Señor le dice a Marta, no te he dicho, una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando nosotros tengamos dudas, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, vayamos un momento allá sin perder Juan 11, Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Cuando la duda llega a nuestra vida, porque racionalizamos las cosas por encima de la verdad revelada de la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, cualquier cosa que tú puedas tener de racionalidad en torno a una situación, si tú vas al Señor y te aferras a Él, y como dice Pablo, con ruego, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará que vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pues Marta tenía que pasar a ese nivel. Marta tendría que empezar a dejar las decisiones en las manos del Señor. Ella, como estaba acostumbrada a tomar las decisiones, a poner los parámetros, Marta ahora tendría que confiar en la obra del Señor. Marta crecería aún más. Pero la riqueza de este versículo no queda allí, sino que nos enseña algo más. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros más adelante en este mismo evangelio vamos a encontrarnos con un hombre que ya nos encontramos con él, que es Tomás, llamado Dídimo. Tomás, después de que el Señor resucita, les dice a sus demás discípulos, a sus demás compañeros, discípulos del Señor,
ellos le dicen, hemos visto al Señor resucitado. Y Tomás dice, si no viere, vamos a Juan 20:25. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese es el principio de Tomás, en torno a lo que es fe. Tristemente es el principio de muchas personas que se hacen llamar cristianas. Necesito ver para creer. Y muchas personas se ufanan de decir, yo tengo la fe de Tomás. La fe de Tomás se llama incredulidad, no se llama confianza. Por eso el Señor Jesucristo viene y lo reprende después. En el versículo 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesucristo le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees qué? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Son dos principios totalmente opuestos. El principio de Tomás, que es el principio de muchas personas, es ver para creer. El principio de la fe bíblica es creer para ver. Creer para ver. Agustín de Hipona tenía la siguiente frase o expresión: creo para entender y entiendo para creer. Y yo la parafraseo de esta manera: creo en tu palabra para entender, entiendo tu palabra y creo mejor. Creo en tu palabra para entender y entiendo tu palabra y creo mejor. Y en torno a este evento que está por suceder, estas palabras del Señor Jesucristo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, sí que se va a aplicar y ya vamos a ver por qué. Me encanta, mis hermanos, un pasaje de Ezequiel. Acompáñame porque Ezequiel va a dar, sin perder Juan, Ezequiel da la respuesta correcta cuando lo que dice Dios va más allá de cualquier cosa que nosotros podamos aceptar racionalmente. Ezequiel capítulo 37, todos sabemos de qué capítulo hablamos, del valle de los huesos secos. Pero me encanta la expresión de Ezequiel ante una visión que Dios le da, que va más allá de cualquier respuesta lógica que él pueda dar. Ezequiel capítulo 37, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Ezequiel dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y dice: y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ahora, la respuesta lógica es no. Están resecos. No es ni siquiera un muerto de 4 días pudriéndose. Esto ya son huesos resecos. Pero la expresión de Ezequiel es la que me encanta en torno a lo que es la fe. Dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Tú lo dices y yo lo creo. Lo que tú digas, Señor, así es. Marta y María, en especial Marta, quiero sacar a María de aquí. Marta tenía que ir un paso más allá en torno a su fe. Tenía que estar con un corazón dispuesto y adelante en torno a la voz del Señor Jesucristo, aún por encima de sus propios razonamientos. Y así estamos cada uno de nosotros acá. Pero aún hay más en torno a este versículo. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esas palabras del Señor Jesucristo son un recordatorio del propósito de lo que se está viviendo: la gloria de Dios. Este evento fue un regalo. Lo que va a suceder fue un regalo maravilloso para Marta y María. ¿Ustedes se imaginan el gozo que ellas tuvieron? Hace el viernes. El viernes, ¿cuándo se enterró?
El jueves se enterró a un familiar de mi esposa. Es un dolor muy grande, por más que las personas ya estuvieran preparadas para su fallecimiento, preparadas en el sentido que vieron apagarse esa vida. Nadie está preparado. Ver un momento maravilloso de que alguien vuelve a la vida, eso fue un regalo maravilloso para Marta y María. Oh, pero ese no era el propósito del evento. El propósito del milagro no fue darle alegría a Marta y María. El propósito de Dios no es darte alegría a tu vida. El propósito del milagro no fue darle alegría a Marta y María. El propósito de Dios no es darte alegría a ti. El propósito de Dios de este evento ya estuvo diseñado desde antes, desde el principio de este capítulo. Mira el versículo 4 de Juan 11, cuando le llegaron las noticias a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Él desde ese momento dice cuál fue el propósito que se tenía. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea ¿qué? Glorificado por ella. Ojo con la palabra gloria que les he venido hablando desde el principio de esta enseñanza. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mis hermanos, si el objetivo de ese milagro era la felicidad de Marta y María, era un objetivo muy pobre, porque Marta, María y Lázaro volverían a morir. Volverían a morir. Pero lo que ellas iban a aprender, a arraigar en su ser en torno a la persona del Señor Jesucristo, era algo que nadie les iba a poder quitar. Y cuando la muerte volviera a tocar la vida de ellas iban a enfrentar la muerte de una manera totalmente distinta como la habían enfrentado en este momento. Y ese es un regalo maravilloso. Mis hermanos, nosotros hoy en día podemos, junto con el apóstol Pablo, mirar a la muerte desde una perspectiva totalmente distinta como las personas la ven. Nosotros ahora podemos expresar, sabiendo la certeza de lo que acontecerá: oh, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu poder? ¿Por qué? Porque haya arraigado algo en nuestro ser en torno a la persona del Señor Jesucristo. Así que el objetivo, como dice el Señor Jesucristo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es el objetivo que estaba desde el inicio de este evento. Pero aún hay más en torno a este versículo. No te he dicho que si crees verás. Mis hermanos, todos los que estaban allí presentes iban a ver el milagro. Todos los que estaban allí presentes iban a ver el milagro. Pero no todos verían la gloria de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Vuelvo y repito. Todos los que estaban allí presentes van a ver un hecho maravilloso: que un muerto se levante después de 4 días. Todos lo van a ver, pero no todos van a ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios que se iba a mostrar allí era en torno a la persona del Señor Jesucristo. Y solo la iban a ver aquellos que creen en Él. Los demás iban a ver un evento maravilloso, pero no iban a ver la gloria de Dios en la persona del Señor Jesucristo, que es el propósito de las señales. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay un autor que dice: muchos vieron salir a Lázaro de la tumba, pero nunca vieron la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y es una buena expresión. Y prosigamos, versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. En la última y gran señal que da Juan, que escoge Juan y que relata el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, Juan hace algo que ha venido haciendo durante todo el Evangelio, que mostrar que Jesús y el Padre uno son. Uno son. Y quiero hacerles un resumen rápido. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Yo y el Padre uno somos. Todo el Evangelio de Juan tiene ese propósito. ¿Cuál? Unir al Hijo con el Padre. Cuando el Señor Jesucristo ora, dándole gracias al Señor, Él dice el por qué lo hace: para que los demás una vez más sepan que Él está unido al Padre. Padre, gracias te doy. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por causa de estos, para que crean que yo vengo de ti. Ese es un propósito maravilloso en torno a las señales, mis hermanos, porque el único medio dado al hombre para ser salvo es confiar en la persona del Señor Jesucristo. No es que haya sido buena gente, no es que haya sido una abuelita amorosa, no es que haya sido un viejito que dio todo por sus nietos y por sus hijos, no es porque sea un vecino maravilloso, amable, no es porque haya dado todo su dinero en pos de los pobres. Ustedes escuchan muchas veces un gran énfasis en torno a lo social, pero ese no es la base de la salvación. La base de la salvación es confiar en la persona del Señor Jesucristo. La única posibilidad de que el hombre sea salvo. Ayer escuchaba un perifoneo de la iglesia de Roma en torno a ayudar a los pobres, y un discurso muy fuerte. Y uno dice: oh, sí, esa es la voluntad de Dios, y sin duda sí es. Pero eso no hace salvo a nadie. Eso no hace salvo a nadie. Ese no es un mensaje de salvación. La única manera de ser salvo es aferrarse a la persona del Señor Jesucristo. O muéstrame dónde en la Escritura enfatizan que un punto en torno a la salvación es el hacer. No, es el creer en Cristo. Mis hermanos, la forma en que Juan muestra este hecho maravilloso. Ahora no quiero que me malentiendan ahora, porque van a decir: allá enseñan que no hay que ayudar a los demás. No, hay que ayudar, pero esa no es la base de ser salvos. Esa no es la base de ser salvos. El único camino al Padre es la persona del Señor Jesucristo. Juan, cuando nos narra este evento, hace un gran contraste con lo que sucede ahora, con los supuestos milagros que se hacen ahora. Hoy es pompa, luces, gritos, parafernalia, show. Aquí no hay show, aquí no hay pompa, aquí hay una expresión de agradecimiento a Dios. Mis hermanos, nadie ha levantado de los muertos a nadie, solo el Señor Jesucristo. Las demás cosas que se escuchan ahí, que son todas falsas, ni siquiera llegan a un mínimo nivel de lo que esto significa, pero la diferencia aún en cómo se realizó es inmensa. Versículo 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Literalmente, cuando dice clamó a gran voz, es una redundancia. Gritó fuerte, dice literalmente el griego. Gritó fuerte. Los hechiceros, cuando hacían un encanto, lo hacían susurrando. Así lo hacían en esa época, susurraban. Esto no es hechicería. Esta es una orden de Dios sobre la muerte. Esta es una orden de Dios sobre la muerte. Cuando el Señor grita: Lázaro, ven fuera, no es para que Lázaro lo escuchara, sino para que los demás relacionaran la voz del Señor Jesucristo con lo que iba a acontecer. El objetivo del milagro era la persona del Señor Jesucristo, como todas las señales. El objetivo de la señal era señalar a la persona del Señor Jesucristo. Literalmente es: Lázaro, aquí, afuera. Lázaro, aquí, afuera. No hay verbos, dos adverbios. ¿Por qué? Porque Lázaro no podía hacer nada por sí mismo. Lázaro está muerto. El Señor ni siquiera utiliza un verbo en su expresión.
Lázaro, aquí, afuera. Mis hermanos, esa es la forma que el Señor da vida a los muertos. Ahora entre nosotros, dando vida espiritual, cosa que no puede hacer nadie. Nadie puede darse vida espiritual a sí mismo. Y en el día final, volveremos, los cuerpos a levantarse, se volverán a levantar por la voz del Señor. Devolvámonos a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 44. Y el que había muerto salió, atada en las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Literalmente dice Juan: salió el muerto. Salió el muerto. Y alguien se pregunta: ¿cómo si estaba atado? Si estaba atado de manos y pies, ¿cómo pudo salir? Algunos dicen: hubo un milagro dentro del milagro, así como hubiera salido levitando el muerto hasta allí. Hay otros dicen que había sido atado pierna por pierna y podía salir así, caminando tipo momia de los egipcios. O, como yo creo que salió, saltando. Cuando a uno jugaba con el hermano a que le agarraban los pies, uno salía saltando. Sea como sea que haya salido, me imagino la cara de los que odiaban al Señor Jesucristo. Oh, aquellos que habían confundido sus lágrimas en impotencia. Pero mis hermanos, tenemos que imaginárnosla, porque hasta aquí llega el relato de Juan en torno a ese milagro. ¿Cómo? ¿Cómo es que no nos relata cómo fue el encuentro de Marta y María? ¿Cómo no nos relata eso Juan? ¿O cómo no nos relata cuando se le acercaron a Lázaro y seguro: ¿a dónde estuvo tu alma? ¿Qué viste allá? ¿Qué se siente? ¿Sabes? Eso no es lo importante. A Juan no le interesa narrar eso. Hasta aquí llega. Lo demás corre por cuenta de la imaginación de las personas, pero eso no era lo importante. Mis hermanos, y aunque este fue un milagro maravilloso, el último escogido por Juan es un pálido reflejo de lo que sucederá en el día final, porque Lázaro se levanta con un cuerpo corruptible y volverá a morir, pero los creyentes nos levantaremos con uno incorruptible en torno a la gloria de Dios. Versículo 45 y 46, y con esto vamos finalizando. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué? Gloria a Dios. Pero el versículo 46 nos muestra algo que es absurdo. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había dicho. No creyeron. Pero aquí, mis hermanos, se inicia algo que vamos a estudiar la próxima enseñanza de Juan. Una crisis para el Sanedrín. Si ya había sido una crisis que el Señor le devolviera la vista a un ciego de nacimiento, ahora que el Señor le devolviera la vida a uno que había estado muerto 4 días, es brutal. Aquí se inicia una crisis para el Sanedrín que inevitablemente llevaría a matar al Señor Jesucristo. A matar al Señor Jesucristo. Pero quiero finalizar con esto. ¿Cómo es posible que alguien, después de ver ese evento maravilloso de levantar de la muerte a un muerto bien muerto, no crea en la persona del Señor Jesucristo? Es absurdo, pero así es. Porque solo puede creer aquel a quien Dios le da ese don. Como dice el apóstol Pablo, a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Cuando iniciábamos el estudio de Juan capítulo 11, hace tiempo atrás, decíamos que es muy llamativo, y a muchos exégetas bíblicos les llama mucho la atención que este hecho maravilloso que Juan escoge
como la última señal en torno a la persona del Señor Jesucristo, los 3 evangelios sinópticos no lo narren. ¿Cómo es posible que la resurrección de Lázaro, siendo la señal cumbre del ministerio del Señor Jesucristo, no sea narrado ni por Mateo, ni por Marcos, ni por Lucas? Y en este día dimos la siguiente respuesta. Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos mucho antes del Evangelio de Juan. Posiblemente Lázaro estaba aún con vida cuando se escribieron esos 3 evangelios. Y narrar esta historia en torno a la persona de Lázaro era muy compleja. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 12, versículo 10, para que mires que la determinación por parte del Sanedrín no fue solamente matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Pero los principales sacerdotes, Juan 12:10, acordaron que dar muerte también a Lázaro. Así que se convertía en algo muy peligroso este relato en torno a la vida de Lázaro. Pero los evangelios sinópticos sí dejan registrado este evento. ¿Dónde? En todo el Nuevo Testamento no encontramos la palabra Lázaro, sino en este evento y en la parábola de ¿quién? Del rico y Lázaro. Y quiero que vayamos y finalicemos con esta parábola que Lucas da. Lucas capítulo 16. Ahora, por tiempo, no voy a narrar totalmente la parábola de Lázaro y el rico, pero básicamente es así. Había un rico que tenía muchas riquezas y había un hombre muy pobre llamado Lázaro que se sentaba a las puertas de su casa esperando siempre la misericordia que este hombre rico pudiera darle, esperarle tener algo de que sobrara a los perros. Y murieron los dos, y uno fue al seno de Abraham y el otro fue a un lugar de tormento. Y en el lugar de tormento el hombre rico le decía a Abraham: Abraham, manda que Lázaro traiga un poquito de agua y moje mi lengua porque sufro en esta gran agonía. Y Abraham le dice que no se podía porque había una cima inmensa puesta entre los dos. Y entonces, y resumo, el hombre rico le dice: entonces envía a Lázaro a que le comparta a mi familia para que no vengan a este estado de tormento. Vayamos al versículo 27. Entonces, ¿estamos todos en Lucas 16? Entonces les dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, la escritura. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, a las escrituras, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Por qué no creyeron después de ver eso? Porque si no creen a las escrituras, sí que menos van a creer a un evento, por más maravilloso que sea. Por eso, la fe que se basa en milagros es una fe endeble. Es una fe endeble. El Señor Jesucristo ya les había dicho en Juan 5, 45 al 47: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos, mis hermanos.